Ahora vamos a ver las causas de los 12 trabajos, es decir, por qué le fueron impuestos a Heracles estos famosos 12 trabajos. Pues ocurría que había una ciudad que se llamaba Orcómeno, y esta ciudad Orcómeno, pues normalmente esto pasaba mucho en la antigüedad, ¿no? Por la razón que sea, había una guerra entre dos ciudades, entre dos reinos, y el ganador pues imponía sus condiciones, y estas condiciones solía ser que el perdedor, el derrotado, tenía que pagar un tributo pues anual, mensual, semestral, lo que fuera, ¿no? Entonces, Orcómeno en alguna ocasión había ganado una guerra contra Tebas y Orcómeno recibía tributos de Tebas. Entonces, en una ocasión fueron los heraldos a cobrar estos tributos y, bueno, hubo allí una pelea muy grande, ¿no? Una disputa, vamos a decir. Y bueno, al final Heracles, ya sabemos que tiende un poquito a la locura. De hecho, vamos a ver luego un episodio que es el que causa en última instancia los 12 trabajos. Entonces Heracles, que se ponía muy loco muy frecuentemente, pues cogió a estos heraldos, les cortó las narices, les cortó las orejas y los devolvió a Orcómeno. Entonces esto lógicamente no les gustó a los de Orcómeno, y volvieron a declarar una guerra. Lo que pasa es que, claro, ahora los habitantes de Orcómeno iban a luchar contra Tebas y el general de Tebas era Heracles. Entonces es muy mala idea luchar contra Heracles porque Heracles siempre derrota a todo el mundo. Y efectivamente Heracles derrotó a los orcomenios y les impuso de hecho el doble del tributo que estaba pagando Tebas a Orcómeno. Entonces, Creonte, que bueno, todavía estaba de regente en Tebas, este hombre pues era increíble, ¿no? Creonte dice, pues mira, muchas gracias por esto, nos vamos a hacer de oro gracias a este doble tributo que le vamos a imponer a Orcómeno. En recompensa te voy a entregar a mi hija Mégara como esposa. Ya vemos que Creonte no tenía ningún reparo en entregar mujeres a la gente que le ayudaba. Entonces, pues muy generoso por su parte, le entregó a su hija Mégara. Hera, que como ya hemos dicho, pues estaba siempre maquinando cómo vengarse de Heracles, pues ya viendo que en general siempre había fallado todos sus intentos, pues dice, mira, voy a lo fácil, le voy a infundir un episodio de locura. Y entonces, en este episodio de locura, pues Heracles pensó que su esposa Mégara, los hijos suyos con Mégara y los hijos de su hermano Ificles, pues todos estos eran enemigos. Entonces, pues por supuesto, si tú tienes muchos enemigos, pues lo que haces siendo Heracles es matarlos. Está muy mal esto de matar a gente y más aún si son tus familiares, y ya sabemos todo lo que pasa con los crímenes de sangre en la mitología griega y todo esto. Eso no era admisible. Entonces Heracles tuvo que hacer una cierta penitencia y al final se dirigió a Delfos, donde allí la Pitia, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero la Pitia es la sacerdotisa de Apolo en Delfos. Entonces la Pitia, allí fue cuando por fin le cambió el nombre de Alcides a Heracles. Comentamos en la clase de Heracles que esto de Heracles significa literalmente la gloria de Hera. Entonces realmente no se sabe si es la gloria de Hera en el sentido de que Hera consiguió la gloria por haber finalmente conseguido derrotar en cierta forma a Heracles, o que fue Heracles el que consiguió la gloria por haber troleado a Hera en tantas ocasiones, ¿no? En cualquier caso, ya le puso este nombre, Heracles, y además le dijo, mira, para expiar este crimen tan terrible que has cometido, tienes que ir a Micenas, donde está tu primo Euristeo. Hemos dicho que su primo Euristeo consiguió nacer un poquito antes, entonces estaba destinado, según este juramento que le hizo Zeus a Hera, a ser un gran rey. Y entonces, efectivamente, allí estaba en Micenas Euristeo como rey. Entonces le dijo, vete ante tu primo, y allí tu primo te impondrá 10 trabajos irrealizables, pero si los consigues realizar, pues llegarás a ser un dios. Entonces, pues bueno, Heracles dice, pues bueno, no me parece una mala oferta. Lo que pasa es que Heracles efectivamente consiguió realizar estos 10 trabajos irrealizables. Lo que pasa es que había una condición que decía, estos 10 trabajos los tienes que hacer tú solo, sin ayuda de ningún tipo.
Hera, una vez que había cumplido estos 10 trabajos, dijo, oye, esto no vale porque hay 2 trabajos en los que ha recibido ayuda. Entonces hay que poner 2 trabajos más y por eso no fueron 10 trabajos, sino 12 trabajos. Ahora ya, por último, vamos a hablar del final de la vida de Heracles, porque Heracles, aunque llegó a ser un dios, pero al final también murió. Entonces, pues, mala suerte, porque, era un personaje que prometía mucho. Lo que pasa es que quizá también posiblemente pues estaba destinado a morir, porque si no hubiera muerto, entonces posiblemente habría participado en la guerra de Troya, y ya sabemos que el héroe de la guerra de Troya es Aquiles. Y entonces, pues Heracles quizá habría eclipsado a Aquiles, y eso no podía ser, ¿no? Entonces tenía que morir antes de que ocurriera la guerra de Troya para que Aquiles fuera el que partiera la pana allí. Entonces, ¿qué pasó con Heracles? Después de todo esto, después de sus trabajos, pues tuvo al menos otras 2 mujeres. Había una tal Ónfale que lo compró cuando Heracles fue vendido como esclavo. Ya hemos dicho que Heracles tuvo muchísimas aventuras. Una de estas aventuras acabó, igual que hay gente que se emborracha y acaba en Las Vegas o, en fin, acaba donde menos se lo espera, pues Heracles en una de estas aventuras acabó siendo vendido como esclavo. Entonces, en esta ocasión lo compró Ónfale, y esta Ónfale pues tenía el fetiche de que su marido tenía que estar vestido de mujer. Pues bueno, esto pasó. Y luego también Deyanira, que es bastante más conocida que Ónfale. Las 2 más conocidas son Mégara, que de hecho es la que aparece en Hércules, la película de Disney, a la que ya hemos hecho mención más de una vez. Y esta Deyanira, ¿no? Que es la que en última instancia causará la muerte de Heracles. Esta Deyanira era hija del rey de Calidón, entonces, pues bueno, era de buena sangre y todo esto, ¿no? Acabamos de decir que en la película de Disney la mujer de Heracles, o la novia, o como lo queramos llamar, es Mégara, pero hay una escena en la película en la que Mégara es atacada por un centauro. Entonces, vemos una vez más que en la película de Disney están mezclando cosas, pero bueno, al fin y al cabo es una película infantil, ¿no? Entonces, este cuento, esta escena de la película de Disney está basada realmente en el mito, ¿no? Entonces, hay un tal centauro Neso que intentó violar a Deyanira, no a Mégara como en la película, sino a Deyanira. Deyanira pues cometió la imprudencia de ir sola por un río allí con mucho, a quien se le ocurra, ¿no? Y entonces el centauro Neso, ya hemos dicho muchas veces que los centauros, excepto el centauro Quirón, que era muy sabio, en fin, sabía hacer de todo, pero los centauros en general son considerados seres monstruosos y bárbaros. Entonces este centauro, pues lo que hacen los monstruos y los bárbaros es intentar violar mujeres, y eso es lo que intentó hacer el centauro Neso. Entonces Heracles, por supuesto, no podía permitir que un centauro violara a su mujer. Entonces Heracles cogió sus flechas y las empezó a lanzar e hirió al centauro. Entonces el centauro allí, medio moribundo, no sé qué, pues le dijo a Deyanira al oído: mira, conseguirás la fidelidad de Heracles. Heracles ya sabes que es un poquito golfo, entonces conseguirás que te sea totalmente fiel si coges la sangre de mis heridas y consigues untársela a Heracles de alguna forma. Entonces Deyanira, que por alguna razón fue lo suficientemente estúpida y tonta como para creer a alguien que la intentaba violar, pues Deyanira pues se creyó esta trampa del centauro Neso, ¿no? Que entonces ella lo que hizo fue coger un vestido y puso la sangre del centauro Neso, en este vestido. Entonces le dice: mira, Heracles, este vestido tan bonito que te he comprado, póntelo, pruébalo. Y entonces Heracles se lo probó y claro, al entrar Heracles en contacto con la sangre del centauro Neso, murió abrasado. Ya vemos también que es muy frecuente esto en la mitología de ser abrasado cuando te pones un vestido que de alguna forma, por algún motivo, por alguna razón, está maldito. Entonces este vestido estaba maldito a causa de la sangre del centauro Neso, y así murió Heracles. ¿Y qué pasó después de la muerte de Heracles? Ya hemos dicho que Heracles pues iba por el mundo, teniendo hijos, acostándose con mujeres, fundando ciudades,
y todos estos hijos fueron conocidos como los Heraclidas, literalmente los hijos de Heracles. Y estos Heraclidas volvieron al Peloponeso 50 años después de la guerra de Troya. Ya hemos dicho que la guerra de Troya ocurrió poquito después de todo este ciclo de Heracles. Entonces, 50 años después de la guerra de Troya, volvieron los Heraclidas al Peloponeso ayudados por los dorios, porque Heracles también había ayudado, cuando estaba vivo, a los dorios, a diversas historias, ¿no? Entonces, los dorios, de hecho, los Heraclidas como generales, como líderes de los dorios, volvieron al Peloponeso, y esto es la explicación mitológica de lo que ocurrió históricamente, es decir, esto ocurrió realmente, ¿no? Que sobre el 1200 a.C., pues hubo la invasión doria en el Peloponeso. Y esto se explica así, ¿no? Esto es el retorno de los Heraclidas, que es así como se llama. Y entonces, sobre el 1200, pues Grecia cambió políticamente mucho. También cayó Micenas, que hasta entonces era la ciudad más poderosa de toda Grecia. Y bueno, como digo, todo esto está motivado por lo que en el mito se explica con el retorno de los Heraclidas. Aquí vemos una estatua, vemos, por cierto, como había dicho, que Heracles siempre está muy musculado, más musculado que los dioses. Y entonces vemos aquí a Heracles con su piel de león, con su maza, que no se ve mucho, pero efectivamente tiene ahí su maza. Y vemos a uno de los Heraclidas. Esta es la vida de Heracles. Nos queda por ver la realización de los 12 trabajos, que eso será la próxima clase, el viernes a las 12:12 hora española. Hasta entonces, muchas gracias por tu atención y muy buen fin de semana.